amigos, bienvenidos. Welcome to our family cook kitchen. Soy Mercedes Sánchez. I'm a registered dietitian and I believe homemade meals are the building blocks for our health. La salud hay que cocinarla. Y hoy la cocinamos con coq au vin, pollo al vino. Coq au vin means chicken cooked in wine. So delicious. Sounds fancy, but it's simple enough to cook at home. Lo interesante de coq au vin es aprender las técnicas para extraer al máximo los sabores de cada ingrediente. The techniques required to make coq au vin are perfect to learn how to maximize the flavors of each ingredient. The main ingredients, los ingredientes principales, are of course a little bit of red wine, vino rojo, chicken, pollo, and some vegetables that we usually have at home. Verduritas que tenemos en casa. So, let's get cooking. ¿Se animan a cocinar conmigo? Let's start with the first technique, marination. Empezamos con la técnica del marinado. When we marinate, we allow time for all the spices, the herbs, and the wine to infuse their flavors into the chicken. Cuando marinamos el pollo, estamos dejando que los aromas de las especias, las hierbas y el vino se absorban e intensifiquen el sabor del pollo. Add 1 cup of red wine and refrigerate for few hours. Añada una taza de vino y déjelo en la nevera durante unas horas. Ready to prep the veggies? ¿Comenzamos con las verduras? Dice 1 small onion. Cortamos una cebolla pequeña en daditos. Chop a carrot in big pieces. Cortamos una zanahoria en trozos grandecitos. Same with the mushrooms. Cut them in 4. Cortamos los champiñones en 4 partes. Mince the garlic. Cortamos el ajo muy finito para acentuar el sabor. I blanched my pearl onions for 1 minute to ease the peeling. Escalde las cebollas perla durante 1 minuto para pelarlas más fácil. Slice half ounce of bacon. Corte en trocitos media onza de bacon. I like to gather all my ingredients in one tray. Ya hemos preparado todos los ingredientes. Take the chicken out of the marinade and dry well to make a perfect browning. Saque el pollo del marinado y séquelo bien para poder dorarlo. Mine was marinating for 18 hours, that's why the color is dark, but it can be much shorter. El pollo ha cogido el color del vino después de dejarlo casi 18 horas, pero se puede dejar mucho menos. Empezamos rehogando el bacon a fuego medio hasta que esté crujiente. Sauté the bacon over medium heat until crispy, then remove from the pot. Saque el bacon de la olla, pero deje la grasa para dar sabor a la salsa. Browning and sealing the chicken is another important way to intensify and render distinctive flavors. Otra técnica para sacar sabor es el dorado y sellado de la piel del pollo. Seal and brown the chicken at medium-high heat. Get a nice brown crust and capture those juices and flavors for the sauce. About 4 minutes each side. Cuando doramos y sellamos la piel del pollo, dejamos muchísimo sabor en la olla. Dorad unos 4 minutos por cada lado a fuego medio alto. Remove from the pot. Retírelo de la olla. Imagine the flavor of our vegetables sauteed in these juices and fat of the bacon and the chicken. Don't forget to scrape the bottom of the pot to deglaze and incorporate all those delicious crusty parts into the sauce. Imaginen el sabor que van a absorber las verduras rehogadas en esos jugos del pollo y esa grasita del bacon. No se olviden de raspar el fondo y las paredes de la olla para desglasar todo lo que está pegado. Todo eso es sabor que tenemos que recuperar. Add in the garlic and the tomato paste and stir for a few more minutes. Agregue el ajo y la pasta de tomate y sofría durante unos minutos más. Push those vegetables to one side of the pot.
retire las verduras a un lado de la olla. Melt butter in low heat on the other empty side and add flour on top of the butter. Derrita la mantequilla a fuego lento en el lado que está vacío y agregue harina encima de la mantequilla. Mix flour and butter. Mezcle bien esa mantequilla con la harina and combine with the vegetables to thicken the sauce. Esto ayudará a la salsa a espesarse. Pour in the marination liquid. Vierta el líquido de marinado. And place the reserved chicken and bacon back into the pot. Y vuelva a colocar el pollo y el bacon en la olla. Add a sprig of thyme. Agregue una ramita de tomillo. Braising is another great technique to bring flavors. First sauté, then cook in with a liquid. Rehogando los ingredientes primero y después guisándolos es otra técnica efectiva para sacar el máximo sabor. Add the pearl onions and simmer uncovered for 10 more minutes over medium-high heat. Agregue las cebollas perla y cocine a fuego medio alto sin tapar durante 10 minutos más. El líquido se habrá reducido casi a la mitad. This liquid should have reduced substantially by now. You see, it wasn't that hard, and the results are spectacular. Como han podido comprobar, no fue difícil cocinar el coq au vin, y el resultado final es fabuloso. Congratulations! When we cook, we're in charge of our health. Cocinar sano es vivir sano.